Pues sí, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad presentó ayer este reporte del que les hablaba, final de sexenio, que confirma el fracaso de la Cuarta Transformación en cumplir las metas en seguridad. En esta administración, según este informe, la incidencia delictiva contra las mujeres alcanzó niveles históricos en el 2023 y lo mismo ocurrió con los delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, que alcanzó también niveles críticos durante este sexenio, lo que va de este sexenio. El reporte aclara que el robo de combustibles no ha desaparecido, ni siquiera está controlado, porque en el 2023 se alcanzó el máximo histórico de tomas clandestinas registradas por Pemex. Para hablar más de este tema, justo vamos a hacer contacto en este momento con Francisco Rivas. Él es el director del Observatorio Nacional Ciudadano, encargado de hacer este estudio que hemos conocido el día de ayer. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Querida Adela, un gusto estar contigo y tu auditorio. Buenos días. Igualmente, muchísimas gracias. Oye, pues terrible lo que revela este informe, ¿no? Pues sí, lamentablemente es terrible, los datos ahí están, pero lo que quisimos hacer en el observatorio es precisamente entender qué es lo que no ha funcionado y qué deberíamos estar corrigiendo de cara a que en breves días vamos a tener, en pocas semanas vamos a tener una elección que nos llevará a elegir a la primera mujer presidenta, lo que debería ser un gran regocijo para muchos de los que creemos que es el momento en el cual exista verdaderamente una paridad y exista un piso parejo en nuestro país. Lamentablemente quien reciba el país lo va a encontrar en las peores condiciones institucionales y con los niveles máximos de violencia. Entonces, no podemos quedarnos nada más con la buena intención y con esta buena situación de tener finalmente a una mujer presidenta. Necesitamos que exista un plan específico, bien armado, que carezca, o más bien que no tenga las deficiencias que ha tenido hasta el momento la supuesta estrategia de seguridad y que finalmente pueda ser auditable y nos lleve a decir si efectivamente en 6 años estaremos mejor o estaremos peor. Y aquí lo que vemos es precisamente que este era un drama anunciado. Nosotros señalamos con mucha puntualidad cómo desde el inicio la estrategia de seguridad pues tenía deficiencias importantes en términos de cómo estaba armada, de qué objetivos perseguía, de cómo se intentaba llegar a estos resultados y con quién se llegaba a intentar estos resultados. Por eso este estudio lo que busca es retomar los instrumentos normativos del gobierno, que es el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad, el Plan Sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que a partir de ahí podamos trazar la ruta de cómo estamos, cómo nos prometieron que íbamos a estar en 2024 y no nos engañen con declaraciones de que vamos muy bien y que este gobierno logró reducir todos los delitos. Ahora, ¿cómo explicarnos, Francisco? Ya nos dirás, y me gustaría mucho que compartieras con el auditorio, a partir de qué datos sacan ustedes estas cifras, estos números, ¿no? Que pues sí revelan un rotundo fracaso de la estrategia de seguridad de esta administración. Pero, ¿cómo entender estas cifras y que la percepción de inseguridad en la ciudadanía vaya a la baja? Bueno, yo creo que lo primero tiene que ver particularmente, más bien lo de la percepción de seguridad tiene que ver particularmente con la aún alta popularidad del presidente, con esta capacidad que tiene de comunicar y de comunicarle a todos los ciudadanos, con un micrófono que está abierto todos los días por horas y que repite sistemáticamente que vamos bien, que lo hemos logrado. Tenemos a una secretaria de Gobernación que se planta frente al legislativo y dice con una seguridad que de verdad sorprende: ¿por qué deberíamos de cambiar una estrategia que está funcionando cuando los datos dicen otra cosa? Los datos oficiales dicen otra cosa. Cuando tenemos una secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que todos los meses sale a decir que han reducido en 80% el secuestro, en 17% el homicidio, y que repite constantemente: somos el único gobierno que entrega el homicidio a la baja, cosa que es absolutamente falso. O sea, están mintiendo. Porque las bajas...
Están mintiendo, Están Paco. mintiendo. ¿De dónde sacan esos datos? Yo sé que ellos tienen otros datos. ¿De dónde los sacan? Bueno, lo que pasa es que utilizan el dato público oficial, nada más que lo comparan como se les antoja. Agarran el mes más alto, lo comparan con el mes más bajo y dicen bajó 17% el homicidio. Tú sabes perfectamente que así no se miden las reducciones o los aumentos en nada, menos en seguridad. Es tramposo, pues. Es tramposo porque tú deberías de comparar periodos similares, es decir, si hasta el momento llevamos 61 meses de administración, deberíamos compararlo con los 61 meses de la administración anterior o de la anterior todavía, si te quieres comparar con Calderón, que parece la obsesión de este gobierno. Y si es así, pues lo que encontramos precisamente es un aumento de casi el 40% respecto al sexenio pasado y de casi el 54% si comparamos los homicidios que ocurrieron en esta administración. Peor aún, el presidente, a la hora de definir los instrumentos normativos, utilizó también ahí una táctica muy peligrosa, que fue la de decir para el último año el homicidio doloso y otros delitos, entre los cuales engloba el secuestro, el robo a casa habitación, el robo de vehículo, el robo a transeúnte, el robo del transporte público, las violaciones, nos dice que estarán al 50% respecto a 2018. Ni siquiera establece si números absolutos o tasas. Vamos a pensar que estamos hablando de tasas, es decir, la parte proporcional del delito respecto a la población. Y aquí es donde, pues primero sorprende porque el objetivo está planteado nada más para el último año y en medio parecería que no hay nada. Es decir, ¿qué va a pasar en 2019, 20, 21, 22 y 23? Pues no está definido en la estrategia. Pero más allá de eso, el presidente sí fue muy claro en diferentes espacios, incluso en espacios donde tú estuviste públicos, para decir que su administración cerraría con el 50% de homicidios respecto al sexenio de Calderón, Peña sí, Nieto. De Peña Nieto, perdón, sí. Y una de las cosas, pues, es que ahí ya no hay forma de que esto se logre. Todo el sexenio del presidente Peña cerró en 102 homicidios por cada 100,000 habitantes, que era el máximo histórico que teníamos en el país. El sexenio Calderón terminó con 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y este sexenio ya en noviembre había superado los 110 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, aún si hubiese terminado el 30 de noviembre, pues el objetivo no se hubiera logrado. No solo no se logró estar a los niveles del sexenio pasado, menos aún reducirlo al 50%. Ahora, si nos vamos a lo que establecía el Plan Nacional de Desarrollo, que te digo, es mucho más ambiguo en términos de definir el objetivo, pues como tú ya lo dijiste en un principio al arranque del programa, el objetivo de llegar a 13 homicidios por cada 100,000 habitantes resulta imposible. No hay forma, no hay un solo lugar en el mundo, no hay una sola comunidad que haya logrado reducir 10 homicidios por cada 100,000 habitantes en un año, menos aún un país completo. Entonces, ese objetivo no se va a lograr, como no se va a lograr prácticamente ningún otro. El único que tal vez se logrará es el de robo de vehículo, que ahí sí hay que reconocerlo, es un delito que ha tenido un comportamiento histórico de 1997 hasta la fecha a la baja, que esta administración lo mantuvo a la baja, que reportará buenos números. Entonces ahí sí hay que, probablemente lo alcancen, y ese es un dato muy positivo. El otro dato que podrían alcanzar en papel es el del secuestro. Pero aquí, cuando tú me preguntabas acerca de pues si están mintiendo, pues el problema es que en el secuestro particularmente es un delito en el que están mintiendo y donde tenemos la evidencia que están mintiendo. Nosotros construimos los datos y la investigación conforme a lo que se publica oficialmente. Es decir, no vamos a buscar información de otros lugares, pero evidentemente sí contrastamos los diferentes sistemas de información, se hacen solicitudes de transparencia para que a través de los canales oficiales nos llegue la información y no nos puedan decir que yo utilizo un dato para golpear a un gobierno o para favorecer a otro, porque nosotros nunca hemos recibido un centavo público. Ya, son datos oficiales, son cifras oficiales las que ustedes usan. Son los números que produce esta administración y el conjunto de administraciones estatales y que se publican en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hoy está bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces son los datos de este gobierno. Ahora, ¿qué nos dicen sobre el secuestro? Nos dicen que a partir de 2020 hay una disminución del secuestro y pues esto llamó mucho la atención.
En un principio, la hipótesis es que esto estuviese relacionado con la pandemia. Es difícil secuestrar a alguien que está resguardado en su hogar. Lamentablemente, habían otros datos que empezaron a fallar. Hay una categoría que se llama otros delitos que atentan contra la libertad individual, que está asociado principalmente a esas situaciones sociales en donde no te permiten el libre tránsito. Y lo extraño es que esta categoría, que ha existido siempre, porque pues lamentablemente hay comunidades que bloquean espacios públicos, Sí. hay personas que son retenidas en su trabajo, hay funcionarios que son retenidos en palacios de gobierno por otros ciudadanos. Entonces, esto es algo que ha ocurrido siempre. Lo extraño es que a partir del descenso de secuestro empieza a dispararse esa categoría como nunca antes lo habíamos visto. Ah. Pero la certeza de que nos estaban mintiendo, o sea, de que estaban registrando mal los secuestros, lo tuvimos el año pasado con San Luis Potosí. Tú recordarás este caso en donde unas personas viajaban de Guanajuato hacia Coahuila y las secuestran en San Luis Potosí. Las familias pagan el rescate, no liberan a las víctimas, y es en ese momento en donde donde la autoridad se da la tarea de buscarlos y publican información diciendo: ya los encontramos a estas 23 personas privadas ilegalmente de la libertad, pero también encontramos a otras 105. Eso es, habla de 128 víctimas. Uh-huh. El mes sucesivo, cuando se publica la estadística oficial, ponen 9 personas secuestradas. Ah. Y ahí fue cuando empezamos a hacer solicitudes de transparencia. Desaparecieron a 110, prácticamente, ¿no? Desaparecieron a 110 y lo chistoso es esto. Les preguntamos, ¿dónde están esas 110? Y nos contestan, es que esas las pusimos en la estadística de otros delitos que atentan contra la libertad individual. Al que les preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si me explicas cuál es tu criterio para definir por qué unos son secuestrados y otros están en otra categoría jurídica. Y ahí es donde empezaron a hacerse bolas, porque para empezar, en la estadística pública oficial, lo que aparecía de personas en este delito, de otras personas privadas ilegalmente de la libertad, pues eran nada más 50. Entonces, quiere decir que nos estaban de todos modos ocultando otras 50 personas más. Lo chistoso es que cuando llega la explicación y nos empiezan a detallar, los números vuelven a no coincidir. Nos dicen que en el mes de abril del año pasado, San Luis Potosí tuvo conocimiento y se iniciaron carpetas de investigación, pero no las registraron, por 349 personas que habían sido privadas ilegalmente de la libertad. Y nunca pudieron explicar por qué de las 28 iniciales, por ejemplo, que tal vez ahí te podías quedar con ese número inicial, solo a 9 las habían registrado como secuestro. Lo maravilloso es que en San Luis Potosí este hecho ocurrió en mayo y en junio igual. O sea, tuvieron secuestros multitudinarios, y estos secuestros multitudinarios o aparecían en ceros en la estadística oficial o aparecían nada más 1 o 2, y empezamos a hacer el mismo ejercicio con los otros estados. A partir de las solicitudes de transparencia tenemos la evidencia que Baja California, que Sonora, que Veracruz, que Chiapas, que Guerrero y que San Luis Potosí, esos son los estados en donde tenemos la plena evidencia, ocultaron secuestros. Entonces, si tú me dices que el secuestro va bajando, pues la verdad es que no, y el ejemplo es lo que estamos teniendo, lo que tuvimos en Tamaulipas al inicio de año. Lo que pasa es que ha cambiado la metodología de secuestro y principalmente las víctimas. Hoy la mayor parte de víctimas de secuestro son migrantes, son personas que se encuentran en condiciones económicas más adversas, que pagan rescates mucho más acotados, pero como son secuestros multitudinarios de víctimas que realmente el Estado mexicano no considera ni protege, pues obviamente ahí hay una alta probabilidad para los delincuentes de hacerse de un gran recurso en tiempos muy breves a un riesgo absolutamente cero. Es decir, lo que nos estás compartiendo es que hay un subregistro de delitos. Hay un subregistro de delitos, hay una manipulación de la información, es decir, el subregistro es no pongo a todas las víctimas que hay, y la manipulación es estos secuestros que yo tengo, que sé que son secuestros, los registro en otra categoría jurídica que parece menos grave respecto al secuestro y que nadie va a revisar. Y eso también está pasando con los homicidios.
encontramos que a partir del supuesto descenso en 2020 del homicidio, que en 2020 fue marginal, porque entre 2020 y 2021 los homicidios disminuyeron solo un 0.4%, y por eso 2019 es el año más violento de la historia y 2020 el segundo año más violento de la historia. También encontramos que empezaban a registrar los homicidios en la categoría de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, que no estaban registrando a todas las víctimas encontradas en las fosas clandestinas, en esas más de 5,000 fosas clandestinas que han sido encontradas en nuestro país en esta administración, que estaban manipulando también la información de los homicidios culposos, porque de repente empezó a crecer la proporción de delitos que no se podían explicar, es decir, aquellos que no estaban asociados a un accidente, a una impericia. Entonces, los que estaban no determinados empezó a crecer de una manera muy sustancial. Y pues esto nos lleva a decir, evidentemente, que esos homicidios, esos 171,000 víctimas de homicidio, que prácticamente es como si tuviéramos el zócalo completo lleno de víctimas de homicidio, pues no son en realidad todas las que deberían estar registradas y consideradas. ¿Qué es lo más alarmante? ¿Qué es lo que más les alarmó a ustedes, Paco, en el Observatorio Nacional Ciudadano? Bueno, primero la pobreza de análisis, porque tú hablabas de violencia de género. Ese es un tema que yo tengo en el corazón por cuestiones familiares. A mí me parece que es terrible que en un país civilizado exista la violencia en contra de una persona simple y sencillamente por su sexo género. Me parece inaudito. Pero aquí, por ejemplo, decir ha disminuido la violencia de género porque tienes una reducción en datos del feminicidio, pues me parece muy pobre, sabiendo que la mayor parte de feminicidios no se investigan como lo que son. Es decir, toda vez, y eso es lo que establecen los protocolos y la ley, toda vez que hay un homicidio doloso de mujeres, se deben iniciar los protocolos de investigación como un feminicidio. Eventualmente se podrán descartar si no existen los criterios jurídicos para considerarlo un feminicidio. Pero la realidad es que esto no está sucediendo en nuestro país. No hoy, este es un problema histórico, pero hoy se está agravando porque precisamente se ha desmantelado al Estado mexicano. Pero luego cuando tú decías, hiciste la referencia y te agradezco que hayas tocado el tema sobre la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, sí. Ahí está muy presente la violencia en contra de las mujeres. La trata de personas que se encuentran en máximos históricos es un delito en donde la mayor parte, la mayor proporción de víctimas son mujeres. Y la violencia familiar incluso, que se encuentra, ¿no?, en máximos históricos. Mujeres y adolescentes incluso. Sí. Y de nuevo con la violencia de género, las violaciones llevamos un sexenio en donde año con año se rompe récord. Eso es impresionante. El secuestro de mujeres, la extorsión de mujeres, las lesiones dolosas de mujeres. No puedes decir, uno, que eres el sexenio, que eres el gobierno más feminista de la historia, cuando no estás reconociendo que la violencia en contra de por lo menos el 50% de la población se encuentra absolutamente desatada e impune, porque tampoco hay la certeza de alguna sanción para alguien. Entonces, te digo, me parece lo más preocupante es la pobreza de análisis, porque esa pobreza de análisis explica por qué tenemos acciones que no tienen ni pies ni cabeza, por qué tenemos una militarización del país que no ha logrado obtener absolutamente nada, una Guardia Nacional que es por lo menos 4 veces más grande que lo que era Policía Federal, con la 10ª parte de los resultados que tenía la institución, que no tiene un plan rector de profesionalización, en donde no tenemos la certeza que alguien haya pasado por controles de confianza, en donde no tenemos la certeza que alguien haya tomado más de 2 o 3 cursos, donde no tenemos la certeza del régimen disciplinario. Una Fiscalía General de la República que presume que mes a mes hay menos carpetas de investigación, pero porque pues no hay trabajo de la Fiscalía y no necesariamente porque haya menos delitos en el fuero federal. Eso que tú, también la nota que vas a dar después acerca de la inacción del gobierno federal alrededor de los delitos del fuero común, pero que están ligados a la delincuencia organizada y que serían competencia de la federación, nos habla de un drama en torno a lo que la federación no hace en los estados. Y ahí sí, de manera pareja, no es que sí lo hacen los de Morena y no los hace en los estados de oposición, o sea, no hace la Fiscalía General de la República.
Entonces, sí me parece muy grave y aquí, de nuevo, mi preocupación mayor es, escuchamos a una candidata decir que vamos por la continuidad, que vamos por acciones similares, que las cosas van muy bien y que por lo tanto pues vamos a... El sexenio que sigue es nada más una continuidad de lo que ya está ocurriendo, pues lo que si es así quiere decir que en Sí, sí. 6 años, pues tendremos por lo menos otros 180,000 muertos más y otros 48,000 o 50,000 desaparecidos más y el país pues prácticamente controlado por los grupos de delincuencia organizada que hoy de alguna manera ya tienen por lo menos el 50% del control territorial de nuestro país. ¿Ustedes tienen algún tipo de contacto con autoridades y ahora con los equipos de las candidatas? Mira, nosotros siempre buscamos a los candidatos. De hecho, llevamos años haciendo un proyecto desde 2018 que se llama Por un México Seguro, en donde le pedimos a todos los candidatos, tanto a la presidencia como a las gubernaturas y a las principales áreas metropolitanas del país, que nos presenten su proyecto de seguridad para entender si efectivamente pues tiene coherencia y tiene resultados. Se les mandan 248 preguntas de política pública en donde entendemos que algunas puedan no ser contestadas. El problema es que generalmente la respuesta es muy pobre. Y aquí sí puedo decir que a excepción de algunos garbanzos de libra, en su momento lo fue Alfaro, en su momento evidentemente José Antonio Meade, presentaron programas muy bien armados, pero en realidad la mayor parte de ellos son de una deficiencia impresionante cuando los contestan, porque entre otras cosas de todos los candidatos de Morena que hemos tenido, solo hemos tenido a la actual gobernadora de Quintana Roo que lo ha contestado y a un par más de candidatos, pero en realidad la mayor parte de candidatos no se suma a un ejercicio como este que es absolutamente voluntario. Nosotros hemos buscado al equipo de campaña de la doctora Sheinbaum, no hemos tenido éxito. Sí tuvimos éxito con el equipo de Xóchitl Gálvez, a quienes le mandamos una serie de recomendaciones puntuales que yo con muchísimo gusto se los doy a cualquier Claro, que candidato lo pida. y de cualquier partido que lo pida. Con el gobierno federal, lamentablemente, pues en esta administración no hay espacio para la sociedad civil. Nosotros, al inicio de la administración, como yo te decía, nosotros somos una organización que nunca ha recibido un solo peso de gobierno. No permito ni que nos paguen boletos de avión, ni hoteles, ni comidas, ni desayunos, ni nada, para que nadie se confunda. Logramos un grant con el objetivo de construir un programa rector para la Guardia Nacional, en donde participaron expertos internacionales de i Carabinieri, de la Gendarmerie, de los carabineros de Chile, porque el objetivo era pues si va a ser un cuerpo híbrido, ¿cómo le hacemos para desarrollar las competencias en los que provienen de una formación castrense y nivelarlas con las competencias que tienen los que venían de una formación civil? Se hizo un programa que, entre otras cosas, habría previsto la donación de tabletas para todos los integrantes de la Guardia Nacional, porque la idea era que se pudieran formar en estas tabletas, porque hay un problema para la formación de nuestras policías, que no pueden en muchas ocasiones completar su formación porque los empiezan a llevar a campo. Entonces la idea era que fuera una tableta en donde podían contestar a cursos interactivos, se podían capacitar, podían tener actualizaciones y que descargaba la información cada vez que estuvieran cerca de una red en donde fluyera la información. Lamentablemente después de ya pues, 5 años, 4 años que hemos estado platicando con ellos, no ha pasado absolutamente nada. Nunca nos dijeron que no. Tuvimos, yo creo que unas 40 reuniones donde nos decían, debemos agregar esto, podríamos agregar esto otro, en temas específicos importantes, pues como es el uso racional y progresivo de la fuerza, los protocolos de actuación, el centrarse en la víctima, ahora sí el interrogatorio a una víctima o a una persona enterada de los hechos, derechos humanos, los temas de equidad y los protocolos relacionados con el género y con las diversidades. Y pues al final nunca pasó nada. O sea, y esto no les hubiera costado un solo peso porque nosotros no solo les donábamos el documento completo y la serie de cursos,
sino aparte, pues les íbamos a traer a los instructores y la idea era formarle a instructores para que fuera un programa institucional y no tuvieran que depender de absolutamente nadie. No ha habido forma de trabajar con ellos, como no ha habido forma de trabajar con la mayor parte del gobierno federal. Nosotros teníamos un muy buen programa cuando estaba Santiago Nieto con la UIF, y de hecho publicamos un estudio que encuentran en nuestra página, 2 estudios, uno sobre trata de personas a partir de un modelo canadiense para identificar los movimientos ilícitos y poder combatir a los grupos de trata de personas, y otro sobre las unidades estatales de inteligencia patrimonial, que serían como la contraparte de la unidad de inteligencia financiera, y la idea era precisamente fortalecer las deficiencias que existían, y con Santiago tuvimos una gran apertura y una gran disponibilidad. En cuanto llegó Pablo Gómez, nos cerraron la puerta y no nos volvieron a contestar un solo correo electrónico. De nuevo, todo era donado, todo era para ellos. Sí. ¿Qué te digo, Adela? Es decir, no quieren ni siquiera reconocer que hay el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo atacas, pues? Es que efectivamente, si tú, insisto, dices que todo va muy bien, pues porque deberías cambiar algo. Claro. Nosotros al inicio de sexenio, yo en ese momento era invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Le entregamos 118 propuestas específicas, muy puntuales, con cuánto iba a costar, cómo se podía hacer, cuál era el armado institucional al presidente. Su única respuesta fue, de nuevo, ¿tú quién eres? O sea, entonces, yo puedo decir que es muy lamentable que lo que vemos no nos debe sorprender, porque llegamos no de hoy, llegamos de una serie de situaciones del pasado, sí, de gobiernos con excesos, de gobiernos que eran corruptos, de gobiernos que eran ineficientes. El problema es que hoy tenemos exactamente lo mismo, con muy poca vergüenza y mucho cinismo alrededor de lo que nos dicen, o sea, de las mentiras que nos dicen y de la incapacidad de dialogar con los ciudadanos. Es decir, tenemos lo mismo, pero peor. ¿No? Exactamente. Tenemos lo mismo, pero peor. Ahora, si tú tuvieras